buenas. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar otra nueva clase de mito. Estoy un poco afónica, les pido que me disculpen por eso y estoy tratando de ubicarme en otra posición por si necesito usar el pizarrón. De todas maneras, cada vez que tengo que ver si estoy grabando bien, si se ve, como no estoy grabando con anteojos de ver de lejos, me tengo que acercar un poco. Bien, creo que sí, que todo está bien. Gente de mito, ¿cómo les va? ¿Qué tal? La última vez que nos comunicamos, digamos así, nos hemos comunicado a través de la charla que tuvimos con Andrés, ¿verdad? Y que se las pasé como si fuera una clase. En realidad, me pareció lindísima esa charla, eh, sobre todo por, ustedes saben, por compartir con Andrés los textos de mito, que nos interesan muchísimo a los dos, pero me parece que puedo aprovechar las pautas que quedaron de esa charla para completar el tema relativo a Hades, a la muerte y a todos los personajes que rodean este tema. Entonces, lo que hice fue traer de nuevo todo digamos, el hilo de la charla para, digamos, ir viendo las partes que pueden tener que quedar como fijas a los fines de la materia mito. Una de las cosas que primero dijimos con Andrés fue que en la cultura griega, en un comienzo, los griegos no tenían religión. En el sentido que tiene la palabra religión. Y ahí entonces yo hice una lista de cuáles son las características de la religión como nosotros la entendemos y qué es lo que los griegos no tenían, por lo cual nosotros podemos afirmar eso. Fíjense que en primer lugar no tienen revelación. Esto es interesante porque nosotros conocemos, las religiones que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, se basan en libros sagrados que son interpretados por una persona ad hoc y personas que tienen el conocimiento necesario, libros que han sido dados, revelados, ya sea directamente por la divinidad misma o por los profetas, y todo esto es de lo que los griegos carecían. Entonces, no hay revelación, eso es fundamental. No hay profeta fundador de esto que nosotros decimos la religión griega. No tienen un libro sagrado, por lo tanto, no tienen un principio de sistema teológico. Eso es importante, porque eso es lo que viene en el libro sagrado. Por lo tanto, no hay intérprete especializado. Y una cosa que es interesante porque la vamos viendo cómo aparece en la literatura, no tiene casta sacerdotal permanente y profesional. Sí tiene una serie de sacerdotes y una serie de personas que ejecutan diferentes funciones de lo que nosotros entendemos sería un sacerdote, pero no lo tienen como una casta permanente y profesional. Por lo tanto, no es una iglesia unificada. Empezando que la palabra iglesia es una palabra, en el sentido que nosotros la utilizamos, posterior. En realidad, la palabra iglesia proviene de eclesia en griego, que es una reunión. Una reunión. Y por lo tanto, si no tiene una iglesia unificada, no tiene un aparato jerárquico tampoco. Es decir, no tiene, ¿verdad?, un papa, un obispo, un cardenal o lo que fuera, todo el aparato jerárquico de una religión, se llame como se llame, no lo tiene. Y además, lo que es muy importante, no tienen dogmas de fe. Y ahí entramos en la palabra fe, que en
En realidad, la palabra fe es una palabra latina, la palabra fides, ¿verdad? Que no es una palabra que pertenece a los griegos. La palabra fe correspondería a la palabra pistis en griego, que es creencia. Creencia. Fíjense, ahora, si los otros días en la charla yo dije una frase en griego que es nomisen tus Zeus. Nomisen tus Zeus significa creer, conocer a la divinidad, ¿verdad? Conocer a la divinidad, aceptar la existencia de la divinidad, conocerla a nivel intelectual, ¿verdad? A nivel de la nous, de la mente, aceptarla y entonces venerarla, rendirle culto, ejecutar ritos en relación a esa divinidad, pero no es la creencia de la fe. ¿Verdad? Muy bien, la palabra, acá quiero agregar algunas aclaraciones de tipo, digamos, etimológicos. ¿Cuáles serían algunas características de las personas que se dedican al culto y a los rituales en las funciones sacerdotales? Existían los arúspices, los adivinos, los videntes, los mantis, los vates, los oniromantis, los ornitomantis, las profetisas, ¿verdad? Y la gente que estaba en los oráculos, como el oráculo de Delfos, y también como era la Pitia, por ejemplo, o la pitonisa. Todas esas personas que podían ser politai, o sea, por decirle, se los voy a decir en latín, serían los ciudadanos, ¿verdad? Pero en griego serían los integrantes de la polis o del tipo de ciudad, entre comillas, ¿verdad? Que existiese en ese momento, el tipo de hábitat que existiese en ese momento, cualquiera de los habitantes podía llegar a ser siempre y cuando tuviera, digamos, un poco de talento, de fluidez, digamos, de visión. Y fundamentalmente había que hacer hincapié en algo que nosotros hemos hablado en algún momento y que es la memoria. Porque la persona quien me va a decir, que me va a, siempre voy diciendo entre comillas algunas palabras, porque son palabras que nosotros utilizamos normalmente, pero que en la relación con esta forma de religión griega, digamos así, hay que como precisarlas. Pero la persona que puede leer la naturaleza para decir el futuro, tiene que tener fundamentalmente, además de conocimiento y empatía con la naturaleza, tiene que tener dos cosas. Un poder de observación muy importante, perdón, y memoria, mnemocine, que es una entidad primordial en cualquiera de las personas que se dedican al decir a la comunidad. Bien, dicho que está esto, lo que ellos tenían en esta creencia de la divinidad era respetar y honrar a los dioses mediante los rituales y las prácticas de culto. Todo esto yo lo quería decir antes para que nosotros entendiéramos que cuando vamos a hablar de las divinidades de la muerte, de Hades, de Tánatos, etc., vamos a ver que ellos tienen, o que ellos necesitan como respuesta del hombre, ciertos rituales y ciertos, digamos, protocolos culturales que son muy particulares. ¿Por qué? Y acá empezamos de nuevo a hablar de Hesíodo propiamente dicho. ¿Ustedes se acuerdan? Hesíodo, que escribe la Teogonía, que escribe este catálogo de las divinidades. Nosotros hemos visto todo desde el caos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la división que Zeus, digamos,
Zeus porque es así como lo cuenta más o menos Hesíodo, pero de todas maneras la división del cosmos se hace de una forma más o menos espontánea, en donde Zeus aparece después como el que más mm, importancia tiene. ¿Pero por qué? Porque sus funciones y el hábitat que le corresponde o el espacio que le corresponde eh, es para nosotros como más importante. Acuérdense que después del derrocamiento de Cronos, el espacio de la divinidad queda dividido de la siguiente forma. Poseidón, la divinidad del elemento fluido, que eso también lo decíamos en, en la, en la charla. El elemento fluido, el agua, ¿verdad? Todas las aguas que existen, y en eso hago hincapié porque uno de los entidades acuáticas, digamos así, más importante, por ser primordial, es océano. ¿Quién es Okeanos? Es el agua que rodea la Tierra. Es importante porque tenemos Gea, el agua que rodea la Tierra. ¿Cómo está conformada esta entidad? Está conformada por 9 o 10 espiras o corrientes que rodean la Tierra. Una de estas corrientes es la que ingresa por algún lugar de Gea, ¿verdad? Se adentra en las profundidades y va a formar la laguna Estigia. Fíjense, o sea que es muy importante. Después vamos entonces a hablar de la laguna Estigia. Poseidón entonces es él, ¿verdad? Y ese es océano. ¿Qué le corresponde a Zeus? Todo lo que está sobre Gea hasta Urano, todo. Las nubes, el aire, el sol, el brillo, la noche, el día, todo lo que sucede acá, el trueno, el relámpago, los rayos, todo lo que va, la lluvia, todo eso le corresponde a Zeus. Él maneja todo eso. ¿Y qué pasa? Muy bien, ya tenemos entonces todo lo que está sobre Gea. Pero queda todo lo que está bajo tierra. Eso que está bajo tierra le corresponde a una divinidad que, pobre, queda fuera de la distribución del Olimpo, de las divinidades olímpicas, porque está muy lejos del lugar de las mansiones de los dioses. Está extra Olimpo. Es la divinidad que entonces va a tener que desenvolverse por él solo, ¿verdad? Va a recurrir a estas otras divinidades en los momentos en que tiene que compartir algo, pero en realidad los que comparten son Zeus y Poseidón, y Hades como que se corta solo, pobre. Le corresponde todo lo que está bajo Gea. ¿Quién es Hades? Hades es en realidad el espacio y la divinidad que vive en ese espacio. Es la divinidad de lo que nosotros llamaríamos del infierno. Solamente que entonces ahora tenemos que aclarar cuál era la idea que el griego tenía acerca del infierno. Partamos de la base de que infierno, que es una palabra latina que viene de inferos, ¿no es cierto?, es lo que está abajo. Inferos, abajo. Y la idea que nosotros tenemos de infierno es una idea occidental pregnada de una religión muy particular. Muy particular digo en el sentido de que pregnó mucho todo el occidente, que es la religión cristiana, ¿verdad? Y que le dio unas características especiales a partir de una divinidad que existe desde siempre, que es eterna, es una divinidad que crea las cosas. Es muy diferente a la idea que tenían los griegos. Por lo tanto, cuando nosotros llamamos infierno a las profundidades de la tierra,
tenemos siempre que acotar a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al espacio que queda bajo tierra. En primer lugar, vamos a tener lo que se llama, ¿verdad?, las tinieblas del Erebo. Bien, y yo empiezo ahora con la cuestión del diccionario, porque eso es importante. Ir viendo, ya les voy a ir viendo las distintas. Bien. Bien. El Erebo es el nombre de las tinieblas infernales, en tanto que personificado ha recibido una genealogía y se ha hecho de él un hijo de Caos y hermano de Nix, de la noche. En realidad, cuando decimos personificar, tenemos que hacer una diferencia. Hasta Zeus, todas las entidades que aparecen a partir de Caos, Gea, Eros, etc., difícilmente fueron personificados. Es decir, no fueron antropomorfizados. Es decir, no se les dio forma humana. Eran entidades, eran abstracciones que se las concretaban más o menos de acuerdo al mito en el que ingresaran, pero que nunca podríamos decir, por ejemplo, Mnemosine era alta o Mnemosine tenía estas características femeninas. No, Mnemosine es la memoria, es una abstracción, nosotros necesitamos imaginarla de alguna forma, pero en realidad no aparece iconográficamente con una forma humana muy particular. Mientras que a partir de Zeus sí aparecen con forma humana. Y entonces todos los habitantes del Olimpo y todos los habitantes que antes de Zeus y a partir de Zeus tuvieron relación con esta divinidad, sí tienen forma. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, Zeus es un señor importante, impresionante, imponente. Se lo imaginaban sentado en su gran trono, ¿verdad? Con una melena, digamos así, oscurísima, con un entrecejo muy, muy pronunciado, porque fíjense lo que decían de Zeus. Zeus altitonante, ¿verdad? El que maneja el trueno, el que maneja el rayo, el que maneja el relámpago, solamente con que moviera la ceja, ¿verdad?, ya el universo se ponía en movimiento de alguna forma. Entonces, el decir que a Erebo, a las tinieblas infernales, uno lo personifica, es decir que en algún momento podemos llegar a decir que tuvo una genealogía semejante a una persona. En este caso, la genealogía de Erebo es las tinieblas infernales surgen a partir de Caos y son hermanos de la noche, obviamente. Y son las primeras, los primeros espacios. Después hay un espacio, digamos, de la nada, aunque no es de la nada nuestra tampoco, es el lugar donde están los fantasmas. La palabra fantasma es una palabra bien griega, ¿verdad? Son las apariciones, son digamos, las formas que quedan del ser humano, que de la tierra baja a través de la laguna Estigia y entra a las sombras del Erebo y después a este magma de todo ser que llega al infierno, ¿verdad? Viene del verbo faino, que significa fainomai, que significa aparecer, dejarse ver. Desde Homero en adelante nos cuentan que tenía no la figura del fantasmita nuestro, ¿verdad?, pero eran unas especies de apariciones que probablemente el ser humano que estaba de este otro lado podía distinguir de quién se trataba, pero evidentemente no eran absolutamente delimitadas. Y después de todo eso, después de ese
mar inmenso donde estaba todos Psige. Cuando digo Psige, es el espíritu, el principio de vida de lo que fue el ser, la persona en vida. Acuérdense que cuando hablamos desde Homero, el griego tiene la idea de que estamos conformados por un soma, que es el cuerpo, ¿verdad? Esto que nosotros palpamos, que tiene sangre en las venas, ¿verdad? Y que ellos durante mucho tiempo asociaban este fluir con el principio vital también, y una psique. ¿Qué es la psique? Es el soplo, el espíritu, es lo que los latinos después van a llamar spiritus. Y este principio vital, en el momento en que se separa el soma, ¿verdad? Esta psique pasa al Hades. Bien, y fíjense que cuando yo digo Hades, pasa al Hades, me estoy refiriendo al espacio. Pero también puedo decir, entonces viene Hades y lo deja pasar, hablando de la divinidad. A esta divinidad llamada Hades se le adjudicó un epíteto, que es el epíteto Plutos, que significa el rico. Y que fue la palabra que adoptaron los latinos, porque los latinos a la divinidad de los infiernos le llaman Plutón, que es el epíteto que le pusieron los griegos a Hades, es decir, Hades Plutón es el mismo ser, y al final terminaron en muchos momentos llamándolo Plutón directamente. ¿Por qué? Porque se imaginaban que debajo de la tierra estaba esta infinidad de cosas que ellos no conocían y que eran riquezas inmensas, a partir de lo que podían ellos llegar a ir descubriendo, obviamente. Entonces, una vez que el ser se separa, el soma queda en la tierra, y entonces, por un lado, comienzan todos los rituales culturales del enterramiento, y eso va aparte, esos rituales, y por otro lado, la psique, o sea, ese espíritu, baja al Hades. ¿Cómo hace esta bajada al Hades? En primer lugar, se llega a una especie de vestíbulo, ¿verdad?, antes de la laguna Estigia. Y ahí tengo que ver dos cosas. La laguna Estigia es una entidad muy importante. Y ahora vuelvo yo a mi diccionario, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense lo que se dice. Es importante porque cuando me refiero a la laguna Estigia me puedo referir en masculino o femenino. La Estix es un río, ¿verdad? Como que de hecho era, o el río Estigia forma la laguna esta. Bien, dice, el Estige es un río de los infiernos. En la teogonía de Hesíodo, Estige es el de más edad de los vástagos de Océano y Tetis. Pero la genealogía de Higino, que es un escritor, pone a la cabeza de sus fábulas y lo presenta como uno de los hijos de la noche y del erebo, que son las tinieblas. Figura entre las... Y acá viene el femenino, fíjense. Estigia figura entre las compañeras de juego de Perséfone. Perséfone, ya vamos a hablar, es la esposa de Hades. ¿En dónde figura entre las compañeras de Perséfone? En el himno homérico a Demeter. Pero existe también otra tradición citada por un autor llamado Apolodoro, según la cual es la madre de Perséfone en lugar de Demeter. Con bastante frecuencia se presenta a Estige casada con Palante, con el cual engendra a Celo, Nice, Kratos y Bía, es decir, el celo, la victoria, el poder y la fuerza. Se da el nombre de Estige a una fuente que se encontraba en Arcadia, no lejos del pueblo de Nonacris, cerca de la ciudad de Feneo. Esta fuente brotaba de una roca elevada
y luego se perdía bajo tierra. Se atribuía a sus aguas propiedades perniciosas. Eran un veneno para los hombres y el ganado. Quebrantaban el hierro y los metales, así como la alfarería que se sumergía en ellas. Sin embargo, un casco de caballo resistía a esta agua y no era atacado por ella. El agua del río infernal, y no ya la de la fuente que se creía que afluía a aquel, pasaba también por tener propiedades mágicas. En este río, Tetis habría sumergido a Aquiles para hacerlo invulnerable. Pero sobre todo, las aguas del Estige servían a los dioses para pronunciar un juramento solemne. Cuando un dios quería comprometerse por juramento, Zeus enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige y volvía con él al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Si luego el dios cometía perjurio, le esperaba un castigo terrible. Permanecía un año entero privado de respiración y no llegaban a sus labios ni ambrosía ni néctar. Después, creo que ya hemos hablado de ambrosía y néctar también, porque son dos palabras que provienen de muerto, inmortal, etc., ¿no? Al cabo del año se le imponía otra prueba. Durante 9 años quedaba al margen de los dioses que gozaban de vida perenne, sin participar en sus consejos y en sus festines. Solo al cabo de 10 años se recuperaban sus prerrogativas. ¿Esto qué significa? Que el agua del río, que formaba la laguna Estigia, eran sumamente importantes, a tal punto que Zeus le había proporcionado el poder de ser testigo del juramento divino, y eso es realmente muy importante. Voy a ir nombrando así, de ahora en adelante, las palabras de, los nombres de las entidades que tienen que ver con todo este mundo de la muerte. Sigo entonces. La Psique llega al borde de la laguna y se encuentra ahí con que tiene que pasar al otro lado de la laguna para ingresar al Hades. ¿Cómo lo hace? Hay un barquero que se llama Caronte y una gran barca, ¿verdad?, donde van pasando las Psigai a medida que van llegando desde la tierra. Para poder cruzar esta laguna hay que pagar, como para hacer todo tránsito de un lado al otro siempre, obviamente. ¿Con qué se pagaba? Con un óbolo. ¿Qué es un óbolo? Una moneda de una cantidad X que fue variando de acuerdo al tiempo, obviamente, y que el muerto, tenía que llevar en su boca para poder pagarle a Caronte, para que Caronte le hiciera el cruce. Caronte es lo que se llama, lo voy a decir en latín, un genio, una entidad, ¿verdad?, que son como seres que están a disposición de las divinidades. Creo que la palabra genio es una palabra que viene muy bien para decir o para nombrar a estas ciertas entidades. Fíjense que entre los etruscos, Etruria es toda la zona al norte del Lacio, y que tenía una cultura ancestral muy importante. Este Caronte figura en las tumbas etruscas como una especie de genio alado cuya misión era en realidad tomar el animus, digamos, o el espíritu del muerto y como terminar de matarlo y pasarlo a los infiernos. Entre los griegos la idea era como de un viejo, digamos, como muy espigado, así, pero muy desgreñado, muy sucio, muy feo de aspecto, medio como en sombras,
que se asentaba en un báculo muy largo, pero que no les servía para remar ni para manejar la barca. Él lo único que hacía era recibir el óvulo y permitirle a la psique sentarse, digamos así, en la barca para después ser pasada. Pero quienes remaban en realidad eran las propias almas. Bueno, acuérdense que voy a decir alma en el sentido de psique. Llegaban al otro lado y ahí los esperaba el comienzo del fin, realmente, porque quien los esperaba era un perro enorme, que es un monstruo, que son los monstruos de la noche, los monstruos de las oscuridades. Son monstruos que van naciendo, así como los genios son estas especies de entidades a disposición de las divinidades. Existen una serie de monstruos en el sentido de deformidades de lo que entendemos tendría que ser el equilibrio, la medida, etc. Y así como la equidna, las serpientes, la propia esfinge, etc., son monstruos. Existía este perro, este can, nosotros lo conocemos como el can Cerbero, ¿verdad? Que custodiaba la puerta de ingreso al infierno. Cerbero, una de las leyendas dice que tenía 3 cabezas, otra tenía como 50 cabezas, etc. Pero un monstruo ferocísimo que tenía como función dejar ingresar a las almas, pero no dejarlas salir, ¿verdad? Por eso es que el ser vivo no puede ingresar a los infiernos, a no ser que lleve una misión especial y a no ser que lleve también ciertos elementos que le permitan negociar su entrada, pero sobre todo negociar su salida. Es el caso de Heracles, el caso de Orfeo, por ejemplo. ¿No es cierto? Que ellos han tenido que negociar la salida, porque iban por alguna razón. Bueno, en el caso de Heracles iba precisamente a llevarse a Cerbero a la tierra en uno de sus tremendos trabajos de camino hacia la heroicidad. Una vez que ingresaban las almas, entonces, muy bien, dice el mito que en el Hades estaba Plutón, o sea, Hades, que es este rey impactante, ¿verdad? Su esposa Perséfone, y había un tribunal que juzgaba desde la justicia y la prudencia, y son 2 palabras que, digamos, los griegos tienen muy en cuenta. Este tribunal, formado por Minos, Radamantis y Eaco, son 3 personas que se transformaron en personajes míticos en el infierno, ¿verdad? Por su justicia y su prudencia en el pensar y en el obrar en la tierra, y que Hades los llevó a su reino para que distribuyeran más o menos la psique. Esa es. Ahora después hablo de Perséfone, pero termino con el espacio. Luego de este lugar donde estaba todo esto, ¿verdad? Continuaba las tinieblas hasta el final de los infiernos, que estaba formado, digamos así, por un espacio que tenía supuestamente la misma forma que Urano arriba, y que era el Tártaro. El Tártaro es el piso del infierno, digamos así. Después yo les voy a leer, para que entendamos lo terrible que entendían los griegos que era el Hades, de la Teogonía, precisamente la descripción del Hades y del Tártaro. Y ahí nos dice cómo este espacio, perdónenme, por ahí no me doy cuenta y carraspeo, y estoy carraspeando sobre el propio micrófono.
Eh, ahí nos dice cuáles eran las dimensiones de todo esto. Eso lo vamos a ver después. Pero quisiera ahora seguir un poco con las diferentes palabras que, más que las palabras, las diferentes entidades que tienen que ver con este mundo del más allá. En primer lugar, quiero hablar de la Moira. ¿Qué es lo que es la Moira? La Moira es también una abstracción. En realidad, cuando se lo traduce a la Moira, por ahí se lo traduce como destino, pero viene de meros, del verbo meiromai, que significa cortar. La Moira es la parte del destino que nos toca. Es la parte que nos corresponde de este gran queso, si quieren decir, que nos toca a nosotros, que es nuestra vida. Eso es la Moira, una abstracción, obviamente. Es esta especie de entramado en el cual estamos todos con espacio y tiempo. Pero a veces hemos encontrado la palabra Moira en plural, las Moiras, ¿verdad? En consonancia con la palabra las parcas. Y entonces, ¿qué es lo que son las parcas? Cuando hablamos de la Moira como abstracción, estamos hablando de la parte del destino que nos toca, obviamente. Pero cuando hablamos de las Moiras o las parcas, son tres entidades, digamos así, ya no son abstracción, ya son concretas. Son las tres funciones, en realidad, ¿verdad?, que nos permiten a los seres humanos y a las divinidades transitar por este mundo. Fíjense, ¿quiénes son? Entonces, las parcas. Esto me pasa por no haber marcado bien las parcas. Muy bien. Son tres: Cloto, Láquesis y Atropos. Y cada una tiene una función diferente. Dice lo siguiente el diccionario. En Roma, las parcas son las divinidades del destino, identificadas con las moiras griegas, de las cuales se han asimilado casi todos los atributos. Al principio, parece que las parcas fueron, en la religión romana, demonios del nacimiento, pero este carácter primitivo desapareció muy pronto ante la atracción de las moiras. Se las representa como hilanderas, que limitan a su antojo la vida de los hombres. Como las moiras, son también tres hermanas. Una preside el nacimiento, otra el matrimonio, la tercera la muerte. En el foro, las tres parcas estaban representadas por tres estatuas llamadas corrientemente las tres hadas. En latín, tria fata. La palabra fata, de fatum, ¿verdad?, significa destino, es decir, lo dicho. La palabra hada viene de fada, fata, fatum. La palabra fatum es una forma verbal que significa lo dicho, viene del verbo fari, que significa decir. O sea, el fatum es exactamente eso, lo dicho. Bien, las parcas entre los griegos, estas tres parcas, estas tres hilanderas, y así se las representa siempre, se llamaban Cloto, Láquesis y Atropos. ¿Quién es Cloto? Cloto es la que manipula, ¿verdad?, en el uso la madeja y va haciendo los hilos. Y entonces va tomando todos los hilos de todos los hombres existentes y de todas las divinidades existentes, de todos los seres vivos existentes, y lo va pasando. Cloto es hilar, precisamente. Y lo va pasando, ¿verdad?, a Láquesis. Láquesis es la que sigue, viene de lanjano, que significa precisamente este movimiento de ir pasando todos estos hilos, ¿no?, de un lado al otro, se los va pasando y se los entrega a la tercera, que se llama Atropos.
del verbo trepo, cortar. ¿Y qué es lo que hace Atropos? Bueno, dice el mito que Atropos es o ciega o está mirando de espaldas los hilos que le van pasando. Por lo tanto, no ve el hilo que recibe de distintas texturas, de distintos materiales, etc. Y lo va cortando. Es el momento en que el hombre muere, ¿verdad? Puede pasar también esta divinidad, esta hilandera, digamos así, puede pasar también algún hilo que le corresponde a los dioses, porque acuérdense que los dioses, entre los griegos, tienen principio, nosotros vimos, aparece fulano de tal, significa que tiene un principio. Eso no significa que no sean eternos, digamos así, que no sean inmortales, perdón, no eternos, que no sean inmortales, pero cabe la posibilidad de que algún trastorno pueda llegar a tener, a pesar de que después, por alguna reivindicación, vuelva a la existencia divina. Entonces, estas tres mujeres que son las parcas tienen esa función. Muy interesante. Después me interesa, en algún otro momento, a raíz de las parcas, habría que hablar de las grallas, que son 2 viejitas o 3 viejitas, depende, que lo ayudan a Perseo en uno de sus trabajos. Después también habría que hablar de las gorgonas, ¿verdad? Que son, quiero mencionárselas porque para que ustedes vean cuán sombrío es este mundo de la muerte y sus aledaños, que tiene no solamente el hecho de la muerte, sino el hecho de la sombra, de lo umbrío, etc. Me interesa también ahora hablar de Ate. Ate es la personificación del error, ¿verdad? Ate era, en realidad, podría decir casi una ninfa, pero no era una ninfa, era una entidad del Olimpo, de las entidades primordiales, que estaba con las divinidades, pero que una vez intentó engañar a Zeus y Zeus la castigó. La echó para siempre del Olimpo a la tierra. Por lo tanto, esta entidad que es el traspié, el error del hombre, es una herencia que nosotros recibimos, una herencia de la humanidad, porque este concepto intentó engañar a Zeus. O sea, Ate es la personificación del error humano. Es una abstracción también. También me interesa que oigamos la palabra Eris, esta divinidad. ¿Quién es Eris? La discordia. La discordia es también una abstracción. A veces se la personifica, alada. Todos estos seres tienen la característica de estar en vuelo, de ir de un lado al otro, de moverse, de que el hombre no se da cuenta bien, de asentarse sobre el hombre a veces sin que el hombre se dé cuenta, como es Ate, por ejemplo, y que tienen que ver con esto de lo sombrío de la vida del hombre. Muy bien, Eris. Eris es de la generación de la noche y es una abstracción, mejor dicho, pero es importante porque fíjense, de Eris derivan Ponos, que es la pena, Lete, que es el olvido, Limos, que es el hambre, Algué, que es el dolor, y también Orcos. ¿Quién es Orcos? Es el juramento, es el contrato que un hombre establece con el otro. Todas estas ideas, Ponos, Lete, Limos, Algue y Orcos, o sea, el juramento, la pena, el olvido, el hambre y el dolor, están unidos, ¿verdad?, a esta abstracción que es la Eris, que es la discordia. Bueno, ya hemos visto lo de la laguna Estigia y una cosa que es interesante. Vamos a volver a hablar de Eris cuando veamos el comienzo
de los trabajos y los días de Hesíodo, porque él habla de dos tipos de eris. En, un tipo de eris, que es la discordia mala, digamos, el aspecto malo de la disputa entre los hombres, y un aspecto bueno de eris, que es como la emulación como estímulo, que es esa especie como de, sí, impulso de emular al otro, pero como estímulo para hacer las cosas. Entonces la vamos a volver a ver ahí, y eso es muy interesante. Bueno, del Tártaro ya les dije. El Tártaro es esa región de los cimientos, que es como, digamos, algo así como lo opuesto a los campos elíseos, que cuando hablemos de la parte sobre la tierra, vamos a hablar de los campos elíseos. Vimos el Cancerbero, vimos lo de Caronte, que es como esta entidad tutelar, ¿no es cierto? Entre los griegos podríamos decir este demonio, pero en realidad nos confundiría el hablar de demonio. Sin embargo, entre los griegos, la palabra demonio viene de daimon, que es un espíritu tutelar. Ahí está más o menos con lo que yo les quería decir de genio. Bien, estas son las palabras que quiero que tengamos en cuenta cuando leamos lo que Hesíodo nos dice acerca de la región del Hades, porque van apareciendo, y entonces así vamos viendo esto de lo sombrío. Y una cosa que me falta es lo de Perséfone. ¿Quién es Perséfone o Proserpina? Sí. Ah, bueno. ¿Quién es Perséfone o Proserpina? Les voy a contar en resumidas cuentas esto de Perséfone. Es la mujer de Hades, en este caso, porque estamos hablando, sí, más o menos, es la mujer de Hades. ¿Y de dónde viene Perséfone? En realidad, tenemos que hablar de Demeter. Demeter es una entidad muy importante, una divinidad muy importante entre los griegos. Es la divinidad de la tierra labrada, del cultivo, del trigo. Es un ser muy pródigo, es como una gran madre, digamos así, para el hombre, porque es la que le proporciona el pan nuestro de cada día, obviamente. Bien, Demeter tiene una hija que se llama Proserpina, una chiquita maravillosa, que es la alegría, la flor, todo lo que renace, etc. Y un buen día Hades aparece sobre la tierra y la ve a Proserpina jugando con sus amigas, se enamora de Proserpina y decide que Proserpina se vaya con él y la rapta y la lleva al Hades. Demeter se desespera cuando no la ve a su hija y dice el mito que pasa mucho tiempo buscándola por todos lados, y a medida que ella iba corriendo sobre la tierra se volvía árida y desértica, porque ella ya no se dedicaba más a su función, ¿verdad? Y mientras tanto, la chiquilla pasa a ser la reina del infierno. Claro que Demeter va preguntando a todos dónde está su hija, y el que la vio es Helios, es el sol, ¿verdad? Y el sol, claro, está entre la espada y la pared, porque acusarlo a Hades es tremendo, pero por otra parte es injustísimo lo que Hades ha hecho. Por lo tanto se lo dice a Zeus, y Zeus decide, estratega como es, obviamente, ver la forma de que esto aparezca de alguna forma. Entonces habla con Hades, y Hades accede, digamos, no a devolverla, pero sí a facilitarla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se decide que Hades va a retener a Perséfone durante un tiempo. Después les voy a dar la etimología de Proserpina, Perséfone y cuáles son las funciones en realidad de cada una. Pero de Proserpina, en realidad, de esa hija raptada, la función es la de volver
cada medio año a la tierra aparecer y hacer florecer la tierra y hacer despertar la tierra. Es la primavera. Y entonces la nombramos normalmente así, Proserpina, cuando es esta entidad de la primavera, cuando brota todo, ¿verdad? Y Perséfone cuando nos referimos a la entidad del infierno. En sus dos funciones ella cumple perfectamente bien todo. Es más, cuando algún mortal o algún héroe necesita por alguna razón llegar al Hades, poder volver a salir, no solamente lo tiene que convencer al cancerbero, sino también tiene que llevarle las correspondientes ofrendas precisamente a Perséfone, más que a Hades, a Perséfone. Va a ser Perséfone la que va a permitir este tránsito de vuelta a la tierra. Bien, con estos nombres, entonces, lo que yo voy a hacer es leerles una partecita, por lo menos, de la Teogonía, y voy a empezar en el verso, fíjense, 721, para los que tienen toda la Teogonía, en el verso 700. Voy a leer una partecita nada más, y para que vean cómo describe Hesíodo este lugar. Así de la tierra al Tártaro brumoso, pues por 9 noches y sus días, un broncíneo yunque bajando del cielo, en el 10º llegaría a la tierra. Y otra vez por 9 noches y sus días, un broncíneo yunque bajando de la tierra, en el 10º llegaría al Tártaro. Bueno, ahí está describiendo las distancias, ¿no? A su alrededor se extiende un cerco de bronce. En torno a la noche, en 3 filas, se vierte por la garganta, y en lo alto crecen las raíces de la tierra y del infecundo mar. Allí, los dioses titanes, bajo la niebla brumosa, fueron ocultados por designio de Zeus, que acumula las nubes en un amplio espacio, extremo de la enorme tierra. Para ellos no hay escape. Poseidón colocó puertas broncíneas y un muro se extiende por ambos lados. Allí viven guardianes fieles de Zeus que tiene la égida. Allí de la oscura tierra, del Tártaro brumoso, del mar infecundo y del cielo estrellado, de todo a continuación están las fuentes y los límites, difíciles, mohosos, a lo que odian hasta los dioses. Abismo enorme. En todo un año completo no se alcanzaría el fondo, si primero por sus puertas dentro se llegara, sino que aquí y allá una tempestad sobre otra se precipitaría difícil. Terrible para los inmortales dioses este portento. De la noche infernal, la morada terrible se yergue envuelta por nubes sombrías. Delante de estas, el hijo de Japeto, se refiere a Atlas, sostiene el ancho cielo, erguido sobre su cabeza y sus incansables manos firmemente. Allí cuando noche y día se acercan, entre ellas conversan mientras cruzan el gran camino broncíneo. Una adentro baja y la otra hacia la puerta se dirige, pero nunca ambas el edificio encierra adentro, sino que siempre una, yendo fuera de las moradas, a la tierra se vuelve, y la otra dentro de la casa aguarda su hora de ruta hasta que llegue, una llevando a los que viven sobre la tierra una luz penetrante, y la otra en sus brazos a Gimnos, que es el sueño, ¿no? Al sueño, hermano de Tánatos, que es la muerte. Noche funesta, envuelta por una nube de bruma. Allí los hijos de la noche infernal tienen su morada, Gimnos y Tánatos, terribles dioses. Nunca estos Helios, o sea el sol, radiante con sus rayos observa, sin ascender hacia el cielo, ni del cielo bajar. De ellos, la noche y las anchas espaldas del mar, uno tranquilo recorre, dulce para los hombres, y el otro tiene de hierro el corazón y de bronce el alma, implacable en el pecho, pues retiene al que primero tome de los hombros, es odioso incluso para los dioses inmortales. Allí
delante las moradas estruendosas del dios subterráneo, del fuerte Hades y de la temible Perséfone se yerguen, y en el frente vigila un temible perro, implacable, que domina malvadas artes. A los que se acercan los lisonjea con la cola y ambas orejas, pero no los deja salir de nuevo, sino que acechando, devora al que capture yendo de las puertas afuera. Del vigoroso Hades y de la terrible Perséfone. Allí habita una deidad aborrecible para los inmortales, la terrible Éstige, hija del océano, que refluye en sí mismo, la mayor. Lejos de los dioses, habita ilustre morada cubierta con grandes piedras, y todo alrededor sostenida con argénteas columnas hacia el cielo. Pocas veces esta hija, Iris de pies ligeros, va a llevar un mensaje sobre las anchas espaldas del mar. Siempre que una discordia o riña entre inmortales se suscita, o si alguno engaña entre los de las olímpicas moradas, Zeus envía a Iris para que traiga el gran juramento, desde lejos, en áureo agomanil, el agua de gran renombre, helada porque gotea para la escarpada piedra elevada, y abundante bajo la tierra de anchos caminos, desde el sagrado río, a través de la noche negra, corre el cuerno del océano. Una parte en 10 se le asigna, y 9 alrededor de la tierra, y las anchas espaldas del mar. Enróllanse de torbellinos argénteos y se precipita hacia el agua salada. Por 9 años es alejado de los dioses siempre existentes aquel que no cumple, y nunca interviene ni en el consejo ni en los banquetes, 9 años enteros, pero al 10º se mezcla de nuevo en las reuniones de inmortales de olímpicas moradas. Tal juramento dieron los dioses a la incorruptible agua de la Éstige, antiquísima, que va a través de una muy seca región. Allí de la oscura tierra, del Tártaro brumoso, del mar infecundo y del cielo estrellado, de todo a continuación están las fuentes y los límites, difíciles, mohosos, a los que odian hasta los dioses. Allí marmóreas puertas y broncíneas senda, inquebrantable, ensamblada a raíces perpetuas, natural. Delante y lejos de los dioses todos viven los titanes, más allá del caos tenebroso. Hasta ahí, más o menos, la descripción que él hace del Tártaro, de donde uno, del Tártaro, no solamente del Tártaro, sino del Erebo y del Hades. Es todo brumoso, todo tenebroso, todo oscuro, pero todo sin nombre, todo muy como anónimo, que creo que eso es lo más importante de lo que el hombre extraña. Realmente, este anonimato total en el que se sumerge en esta especie de río de almas, río de fantasmas. Bien, esta es la idea que el griego tiene de lo que es el submundo. Creo que por ahora podríamos cerrar de esta forma, y para la clase que viene vamos a comenzar con algo un poco menos sombrío y menos oscuro. Es decir, ya vamos a salir hacia las mujeres de Zeus, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que al final de Hesíodo está lo que se llama el catálogo de las mujeres? Y entonces, como ustedes efectivamente tienen esa parte, ya la pueden ir viendo desde Metis, Temis en adelante quiénes son, y entonces vamos a comentar cuál es el aporte de cada una de ellas hacia esta entidad importante que es Zeus en este mito de los griegos. Bueno, gente, me despido de ustedes por ahora y nos vamos a ver en una próxima clase. Ahora me voy a acercar un poquito para ver si logro cerrar la sesión. Hasta luego.